En un año de crisis para el Ecuador, la preocupación despunta en las encuestas y los dirigentes políticos ensayan nuevos discursos. ¿Pesará más en la campaña el desempleo o la corrupción? Este 2020 se inició con una sombra de pesimismo, muy difícil de despejar. La crisis económica, pero sobre todo la falta de empleo, hacen que el ecuatoriano se sienta preocupado y decepcionado. Más aún, si quienes deben responder por los daños de manejo dispendioso de los recursos públicos, hoy hablan de honestidad desde la comodidad de sus exilios dorados. Por eso, en el programa de hoy, veremos cómo arranca este año difícil en lo económico y muy agitado en lo político, para saber si el fraccionamiento, los cantos de sirena y la impunidad serán los principales ingredientes de la próxima campaña electoral. Usted está en Políticamente Correcto. Comenzamos. Hoy nos acompañan Roberto Aspiazú, periodista, escritor y director ejecutivo del Comité Empresarial Ecuatoriano. Paulina Recalde, socióloga, dirige la firma Perfiles de Opinión. Germán Rodas, catedrático, militante socialista y coordina la Comisión Nacional Anticorrupción. Y Jacobo García, sociólogo español, consultor especializado en comunicación política. Gracias por estar un nuevo domingo en Políticamente Correcto. Hoy queremos detener toda esta bulla que se ha generado alrededor de diferentes encuestas que se han difundido y más bien abrir una discusión rigurosa sobre el ambiente ciudadano que se percibe en el país y cómo este incide en las figuras políticas más representativas del momento. Claudia, ¿por dónde empezar? Carlos, el indicador que más debe alarmarnos es el pesimismo de la población en el inicio de este 2020. La firma Perfiles de Opinión en su último sondeo señala que el 90% de los encuestados cree que el país va por mal camino. Y bajo esa sensación, el 81% de las angustias de los ecuatorianos se concentra en 4 problemas: el desempleo, la crisis económica, la delincuencia y la corrupción. Es más, el 66% de los ecuatorianos considera que el desempleo empeorará a lo largo de este 2020. 8 de cada 10 quiteños así lo sienten frente a 6 de cada 10 guayaquileños. Lo alarmante de estas cifras es que en el último mes el desempleo se disparó como el principal problema, pues estaba en el 19%. Lo cual nos habla sobre la necesidad urgente de un acuerdo nacional entre varios sectores políticos y productivos para superar la crisis económica. Por el contrario, en este mes, la idea de la corrupción como el principal problema ha perdido 7 puntos. El bajón coincide con la etapa decisiva en la que ha entrado el caso Sobornos 2012-2016, donde el expresidente Rafael Correa y el ex vicepresidente Jorge Glass, además de una veintena de sus funcionarios más cercanos, han sido acusados de cohecho. Por otro lado, si bien el paro de octubre golpeó a los 4 dirigentes políticos de mayor peso, de ellos solo el presidente no ha recuperado credibilidad. En enero, la de Moreno cayó del 15 al 9%. Correa subió más de 5 puntos y llega al 23%. Jaime Nebot sube casi 8 puntos y llega al 29% de credibilidad. Lasso también recupera casi 8 puntos y está en el 18%. A este grupo de figuras cabe añadir el buen momento por el que pasan los dirigentes indígenas, Leonidas Issa con el 31% y Jaime Vargas con el 26%, lo que nos lleva a preguntarnos si estas primeras cifras del 2020 marcarán el ambiente de la próxima campaña electoral. Carlos. Bien, y como dice Claudia Paulina Recalde, ¿estos índices de credibilidad ya marcan una tendencia para el 2021? Bueno, buenos días, un gusto estar con todos. Sí, definitivamente estas cifras son las que marcan el escenario 1. Primero, del más bajo de estado de ánimo que ha vivido Ecuador en los últimos 20 años y de muy baja confianza institucional. 2, un gobierno sumamente afectado, lesionado, con cifras que siguen descendiendo y que en esa medida va a tener dificultades para hacer frente al tercer elemento. Esta de altísima preocupación, sobre todo por los temas económicos, 60% tiene preocupación en general por esta área. Y el tercer elemento es esta
abierta disputa que vamos a tener entre distintos actores políticos, en los que a los históricos que afectados por los últimos eventos de octubre se suman dos figuras que son las que marcan el nuevo escenario, dos figuras del movimiento indígena que dan cuenta de que en el último trimestre se abrió el campo de oposición y además se enriqueció el de movilización, el de presencia política y de organización. Ahora, Paulina, a mí me llama la atención, bueno, es preocupante que la credibilidad del presidente caiga porque no debería ser así, pero bueno, esa es una realidad. Pero sí me llama la atención que las otras tres figuras políticas importantes de peso en el país hayan recuperado terreno desde octubre. Eso es positivo en medio de todo, porque vuelven a hacer una suerte como de vasos esperanzadores para solucionar los problemas más graves. Eso creo que hay que rescatarlo, ¿no? Sí, yo diría que para estas tres figuras, digamos, para todo el conjunto de los actores políticos, octubre va a ser siempre un punto de inflexión. Fue un bache en términos de cifras, pero es un punto de inflexión porque no solamente el hecho de haber recuperado cifras de credibilidad puede dar cuenta de que ya han entrado en sintonía con este momento. Esta lectura, esta sostenida lectura que tienen que hacer todos los actores políticos de octubre y de la entrada de otros actores, no se resuelve y no se resume con estas cifras de credibilidad o de confianza. Perfecto. Roberto Aspiazu, la credibilidad de los dirigentes indígenas, hablemos de ellos, ¿es la muestra de que el país no aceptó el ajuste económico del gobierno o que ningún sector del país no se jugó por los cambios que había que hacer en el Ecuador? Ante todo, gracias por la invitación. Un saludo a los contertulios también. Decir que esta es la sorpresa del momento, que de pronto Vargas e Isa aparecen en las encuestas con un rol protagónico, contendiendo contra políticos que mantienen números desde hace mucho tiempo y son los que se perfilan como eventuales candidatos presidenciales de cara a las elecciones de 2021. Tal vez a excepción de Correa, porque él quedaría al margen por el hecho de que no puede ser candidato presidencial propiamente dicho y que podría quedar vedado como consecuencia de alguna sentencia en su contra. Pero yo creo que el tema está abierto. Históricamente la dirigencia indígena, cuando ha incursionado en política, ha tenido una votación modesta. Recuerdo que alguna vez Luis Maca fue candidato presidencial y sacó pues un porcentaje muy bajo. Así que yo creo que estamos anticipándonos demasiado en términos de expectativa sobre que Vargas e Isa, este tándem, pueda irrumpir y cambiar los paradigmas. Yo tengo mis reservas sobre el particular y de hecho reiterar de que por lo menos el voto indígena ha estado concentrado en las provincias de centro, norte interandino y en la costa no han tenido nada. Sí, una cosa es verlos a ellos como candidatos y de hecho lo que se marca en esta encuesta es una credibilidad. Pero ¿por qué su credibilidad crece en estos meses? Bueno, evidentemente conectaron con demandas sociales, particularmente el hecho de que la economía está estancada, no está generando empleo, más aún el empleo formal se está perdiendo y como resultado de eso, obviamente hay mucha adhesión en términos a la plataforma reivindicativa que marcó el levantamiento indígena de octubre y yo creo que eso explica los números, pero de ahí a proyectarlo con algún sentido de que esto tendría un peso específico con miras a las próximas elecciones, yo creo que es prematuro y muy anticipado. Perfecto. Germán Rodas, la corrupción pierde fuerza como problema nacional. ¿Eso es consecuencia de qué? El tema de la lucha contra la corrupción es fundamental como una convicción de ideas y como una actitud. No puede ser el instrumento o la palabra o simple y llanamente la pose para hablar de corrupción o de corruptela y que la campaña político-electoral termine siendo un despropósito en esa materia. Creo que ese es un tema que hay que advertirlo con tiempo y el tema de la corrupción ciertamente a momentos se derrumba por dos cosas. Uno, porque la gente no ve resultados concretos respecto del asunto, respecto de esta lucha que ha convocado a muchos sectores importantes y en segundo lugar, porque seguimos mirando que la corruptela subsiste de alguna manera transversalmente al ejercicio del poder. ¿Eso quiere decir que la gente se cansó? ¿Se volvió? ¿Es un problema ya que todos lo asumimos y que así debe ser? Es decir, ¿es lastimoso ver que el pueblo ecuatoriano quizás se deslinde de esa preocupación o no? Lo lastimoso es ver que las esferas del poder en todas las instancias siguen atrapadas por la corruptela, pocos dan pasos eficientes, todo termina siendo en un momento dado la acción mediática, quienes hemos perseguido la corrupción seguimos siendo perseguidos o los temas no se mueven en los espacios jurisdiccionales correspondientes y el país con una cultura de la última década particularmente, en donde era válida la tropelía y el asalto de la gavilla,
pues como que se acostumbró en la medida de que de alguna manera estaban haciendo obra, pero algo más, ni siquiera la obra funciona. Asaltaron, sobrepreciaron y la obra también es mala. Pero usted no cree, para terminar, ¿no cree usted que el trabajo de la fiscal o el papel que en este momento tiene la jueza Camacho y este tribunal que debe juzgar el caso Sobornos no amerita un voto de confianza o hay que poner en el mismo saco del trabajo que se ha hecho en años anteriores? Sí, hay pasos importantes, como también entiendo yo que, por ejemplo, en Fiscalía tantos casos y tantas circunstancias impiden que se avancen rápido. Pero le pongo como ejemplo, nosotros hemos presentado en el último periodo varias denuncias. Hay casos en los que hasta ahora no reconocemos la firma. Entonces, lentitud. Hay lentitud. Hay otras instancias en donde hemos avanzado. Bien. El tema de medicinas, por ejemplo, avanzamos rápido de alguna manera importante en Contraloría, pero Fiscalía termina siendo un cuello Hablemos de eso, importante. doctor Rodas. Jacobo García, por lo tanto, ¿qué mensaje nos está dando el país con estas encuestas? Bueno, yo creo que hago una doble lectura. Por un lado, hay unas identidades fuertes que por mucho que se hayan debilitado, aunque parezca paradójico en octubre, siguen a día de hoy marcando cierto espacio electoral, por ejemplo, o espacio preelectoral, que serían 4, ¿no? El correísmo, Lasso, Nebot, y este tema del movimiento indígena, que si bien por un lado no es nuevo, yo sí creo que sí la credibilidad y la posible intención de voto, ¿no? Que todavía, de acuerdo con el doctor Azpiazu, en que esto todavía falta mucho, pero creo que esa credibilidad y esa posible o potencial intención de voto, creo que sí significa algo nuevo, que es, digo yo, este castigo, este desánimo, este rechazo que la gente, sobre todo la mayor parte de un pueblo pauperizado, desesperanzado, lo está representando a través de Jaime Vargas o de Leonidas Itza, es decir... ¿La gente no entendió que era necesario hacer ajustes económicos para salir de la crisis? ¿No entendió eso o qué no entendió? Es que todo depende del relato en el que eso se enmarca. Es decir, la gente puede entender que hacía falta ajustes, pero lo que hay que preguntarle a la gente es cómo está entendiendo el reparto, la carga de los ajustes. Si se está pidiendo el mismo esfuerzo a todos, si hay algunos grupos o actores que aportan menos y otros les hacen aportar más y eso se convierte en un agravio. Esto es muy subjetivo, Carlos. Yo creo que es un tema al final donde la gente, dependiendo del contexto y la narrativa y el relato, lo puede interpretar de una manera o de otra. Y creo que en este caso lo del tema de los subsidios se interpretó de la peor manera, que fue se nos está haciendo pagar la factura al pueblo, en un momento en el que, como han señalado aquí los colegas, la economía está estancada, el empleo formal incluso se reduce, etc., ¿no? Perfecto, nos vamos a un primer corte comercial con estas reflexiones. Políticamente Correcto se retransmite en Radio Sucesos 101.7 FM Quito. También hay un reprise a las 20 horas. Regresamos con más de este debate. Ecuador, Pulso Electoral 2021. Faltan unos 8 meses para que tome forma la próxima papeleta electoral. Sin embargo, poco a poco los políticos comienzan a mover ese péndulo entre las llamadas izquierda y derecha, que si bien hoy es más confuso que antes, puede servirnos de base para hablar de las futuras tendencias en el país. Claudia. Carlos, recordemos cómo estuvo integrada en primera vuelta la papeleta presidencial en el 2017. Fueron 8 candidatos, de los cuales 4 captaron más del 90% de los votos. Desde el centro a la derecha estuvieron Guillermo Lasso y Cynthia Viteri, sumando el 44,41% de los votos. Y del centro a la izquierda, Paco Moncayo y Lenín Moreno, sumando el 46,07% de los votos. Estas elecciones derivaron en una segunda vuelta donde se enfrentaron Moreno y Lasso, es decir, la izquierda y la derecha. Después de un agónico escrutinio, el CNE dijo que Moreno ganó con el 51,15%, frente a Lasso, quien obtuvo el 48,85%. Claudia, ¿tú crees que un escenario similar podría repetirse para el 2021? Carlos, aún es muy pronto para tener una respuesta categórica. Desde el centro a la derecha, la única certeza es el anuncio de Guillermo Lasso por ser candidato por tercera ocasión. Se espera además que Jaime Nebot defina su candidatura por el PSC. Si a esta tendencia se suma el expresidente Lucio Gutiérrez, amén de otras candidaturas, podemos anticipar una tendencia más fragmentada que en el 2017. Lo mismo podríamos decir del centro izquierda y la izquierda.
Las fuerzas alrededor de la CONAIE anuncian una participación electoral. El dirigente indígena Jaime Vargas ha dicho que quiere ser candidato. Se barajarían más nombres. Está por verse además del candidato que posesione el correísmo a través de Fuerza Compromiso Social. Y si Alianza País también tendrá candidato. Este escenario también proyecta fraccionamiento y la expectativa por ver si habrá alianzas. Carlos, sigues con el debate. Bien, gracias Claudia. Jacobo García, usted es de los que cree que el correísmo es muy fuerte en este momento. ¿Por qué? Bueno, a ver, más que muy fuerte, creo que ya no va a bajar más. Me arriesgo a decirlo hoy, porque creo que ya ha atravesado todas las tormentas habidas y por haber. Entonces, más bien, claro que ha salido debilitado después de estos años de gobierno de Lenín Moreno, porque la credibilidad y la popularidad de Correa hace unos años era bastante mayor a la de ahora. Pero a lo que voy es que dentro de este escenario fragmentado e incierto, tener esas cifras que tiene hasta el día de hoy y que mi hipótesis es que no va a bajar más, eso le convierte en un contendiente ¿Y qué pasa si es que posible. A lo largo de este año llega a haber una condena, supuesta una condena en contra de él, una condena en la que se le acuse de haber malversado fondos en el caso Sobornos? ¿Eso al pueblo no le desconectaría más del correísmo, no le desilusionaría más? ¿O ni eso siquiera puede debilitarlo? Hombre, a ver, no me quiero aventurar, pero es que yo creo que ya está posicionado, que hubo corrupción en ese gobierno. Y lo demás son casos ya de quién es más culpable o no, de cuánto, de qué tipo de delito, que está muy bien, es un debate muy necesario en una democracia, en unas instituciones, pero creo que a nivel de la gente que está tan preocupada a día de hoy por estos problemas que nos ha contado Claudia, el desempleo, la inseguridad y todo esto, el hecho ya de que haya más condena, menos condena o tal, mi hipótesis es que no va a bajar más porque el voto duro que tiene ahora mismo Correa es un voto tan duro, aunque se haya reducido, que está muy apegado al bienestar que esa población tuvo con su gobierno y no al tema de corrupción. Germán Rodas, eso quiere decir, yo tengo una hipótesis al respecto, de que si Correa el correísmo, más que Correa, el correísmo se mantiene solo, sin alianzas, es perjudicial para él, porque no va a tener más allá que ese voto duro, y para él lograr tener fuerza electoral necesitaría aliarse o reencontrarse con las izquierdas con las que se separó hace 10 años. ¿Usted cree que esas izquierdas, rodeando esta vez a los indígenas, pueden volver a aliarse con el expresidente? Yo partiría de una premisa. Aliarse con Correa, pensando que es de izquierda, sería un absurdo. Correa nunca fue de izquierda. Correa es un farsante cuando habla de ser un hombre vinculado a las izquierdas. Que algunos sectores creyeron en él, posiblemente. Pero bueno, él se vende como hombre de izquierda, pues, Germán. Utilizó los eslóganes, utilizó los mensajes, pero no se puede hablar del socialismo del siglo XXI ni de ningún siglo. De acuerdo, pero hay mucha gente de izquierda que habla de del siglo XXI. Ya, eso hay que hablar pero con bueno, Correa. pero mucha gente habla de que gente de izquierda dice que la única forma de recuperar la patria es que Correa, los indígenas y los sectores progresistas se vuelvan a unir. ¿Eso es posible? ¿Se va a dar? ¿Usted cree que los indígenas van a ceder a eso? Yo creo que es lo que en este momento debe ocurrir con los sectores indígenas, los sectores progresistas, los sectores más amplios de la comunidad, es que al margen de los partidos estructurados en la izquierda y en el centro izquierda, deben converger en una nueva plataforma y en una nueva convocatoria, porque el espacio del centro y la izquierda todavía no se ha construido, no así como en otros sectores se viene consolidando de una o de otra manera. La derecha está de alguna forma con una presencia que terminará siendo dirimida entre los dos precandidatos que todos conocemos, mientras que los sectores populares, incluidos los indígenas, con los sectores del centro y la izquierda, deberían consultar a sus bases para construir un proyecto político electoral, inclusive más allá de lo que significan algunas posturas ideológicas, doctrinarias de determinados partidos. ¿Usted no ve posible que haya un nuevo reencuentro como en el 2006? Yo creo que puede haber algún reencuentro alrededor de la figura de Correa y del grupo de la lista número 5, seguramente de todos aquellos que tienen problemas con la justicia. Los atracadores pueden reunirse inclusive para defenderse. ¿No la CONAIE? ¿No Ellas Unidos? ¿No los sindicatos? ¿No el FUT? ¿Nadie de ellos? A pesar de que comparten la misma bronca contra Moreno y su política económica. Es que este momento, claro, por eso es que debería buscarse un acuerdo
que enfrente a la derecha, al gobierno que ha devenido en un proyecto neoliberal, al gobierno actual, Ya. y que desde el centro hacia la izquierda se busque una alternativa con determinados movimientos sociales, con las bases sociales, con los partidos Ya. políticos de la tendencia, con un gran acuerdo nacional. Perfecto. Paulina, el país pinta para fraccionamientos, pero usted advierte que sin alianzas ninguna de estas 4 o 5 fuerzas va a poder por sí misma triunfar en las próximas elecciones. ¿Qué está pasando ahí? Sí, es correcto. Yo concuerdo en lo que decía hace un momento Jacobo respecto a estas fuerzas que están por ahora organizando la vida política electoral de Ecuador. En ese sentido, el correísmo creo que ha demostrado tener resistencia, identidad, organicidad, tiene voto. No obstante, si vemos lo que ha pasado con el correísmo a la luz de octubre, por ejemplo, es quedarse en offside respecto a esto otro que ha surgido, más allá del correísmo, más allá del discurso, más allá del relato. Hay este voto del correísmo, esto se va a mantener, pero no hay forma de que persista solamente con el relato, por ejemplo, de la década ganada. Eso ya no le permite generar horizonte. Porque hay corrupción, o sea, hay ese discurso de la corrupción alrededor de la década ganada, pues. Uno, porque hay este pero también porque la gente no vive necesariamente del bienestar que puede haber o no reconocido del pasado. Ha pasado ya tiempo, hay otro tipo de problemas, hay otro tipo de expectativas. Y sobre todo, en la medida en que ya solamente este relato no explica, no atiende suficientemente las necesidades de la población en términos de emoción inclusive, es que es necesario que dialogue con otras fuerzas. Voy a citar algunas, por ejemplo. Lo que está sucediendo en este momento con el movimiento indígena, lo que sucedió en octubre, las cifras de credibilidad dan cuenta de que otros relatos son capaces de sintonizar con este desazón de la población. Otros relatos que se ubican en el campo más o menos, para simplificar, de izquierda. Tiene que ver también con que hay demandas de las organizaciones de mujeres, tiene que ver también con que hay demandas de las organizaciones ambientalistas. Es decir, este campo se amplió de tal modo que no es posible leer solamente o reducir en el correísmo la oposición hacia izquierda de lo que ha pasado en este momento en el país. Y ahí puede entrar Correa en esa discusión, en esos nuevos relatos. Es fácil que él se permee. Exactamente, ahí está la pregunta. La pregunta tiene que ver con cuánto es capaz el movimiento, el correísmo, la revolución ciudadana, de trascender el que ha sido solamente hasta ahora el discurso en torno a Rafael Correa, en torno a la década ganada y a las figuras, digamos, más históricas. ¿Es posible abrir, es posible releer estas formas? Ahí está la cuestión para esta fuerza que va a necesitar sintonizar, bajar el tono con estos otros colectivos con los que mantuvo fuerte distanciamiento durante el gobierno. Y lo mismo podemos decir, para anticiparme, en el caso del Partido Social Cristiano y en el caso de Nebot. El relato de Nebot frente a lo nacional, el relato del Partido Social Cristiano frente al horizonte de país, en este momento va a tener que resintonizar con lo que ha pasado en Ecuador. Es una fuerza importante, es una fuerza dirimente, pero no va a alcanzar con el discurso que tiene hasta ahora y no va a alcanzar solamente con afincarse en Nebot. Roberto Aspiazu, en ese sentido, sí. No, yo quería acotar algo que me parece importante para el diálogo que estamos manteniendo y va en la línea de que el gran elector de cara al 2021 va a ser la economía. El candidato presidencial que de una manera u otra exprese de forma más apropiada sus ideas y brinde confianza al electorado en torno a que él sí va a lograr la reactivación económica, va a generar fuentes de empleo, yo creo que él es quien va a ganar. Naturalmente es bastante difícil en este momento anticipar quién va a lograr esa conexión, pero indiscutiblemente la economía va a decidir, como por ejemplo en 2007 decidió el sentimiento antipartidista contra los partidos políticos tradicionales, que finalmente fue lo que logró llevar la plataforma de Rafael Correa y el socialismo del siglo XXI al poder. O el 2017 el autoritarismo y la corrupción. Exactamente. Pero ahora ¿quién tendría? O sea, ¿eso quiere decir que el péndulo se iría nuevamente hacia los candidatos de derecha, Lazo, no necesariamente. O sea, si hablan de empleo. Estoy haciendo una reflexión abierta. Estoy diciendo que el candidato presidencial que de una manera u otra conecte con esta necesidad de la población en términos de recuperar la economía, generar fuentes de empleo,
Naturalmente hay incredulidad en lo que se refiere a las ofertas relacionadas, porque Lenín Moreno dijo que iba a crear 250.000 empleos cada año y resulta que en el último año se perdieron 116.000 empleos formales. Pero en todo caso, mi disquisición, mi razonamiento va en esa línea y creo que las cosas se van a dar ¿Y cómo así. ve usted una alianza, mejor dicho, cómo ve usted las cosas entre Lasso y Nebot? ¿Sí va a haber un fraccionamiento también ahí? Yo creo que ahí no hay ninguna posibilidad de entendimiento, van a ir por caminos separados. Creo que Nebot tendrá que tomar una decisión muy pronta respecto a si va a ser candidato o no, porque en el evento de que decida no postular, evidentemente el Partido Social Cristiano, que se posicionó como la principal fuerza política en las elecciones de marzo del año pasado, va a tener que definir quién va a ser el candidato en reemplazo de Nebot, y si es el caso, necesita tiempo para efectos de posicionar imagen e ir construyendo los cuadros necesarios que vayan a respaldar a este candidato alterno. Perfecto, nos vamos a un siguiente corte comercial. Recuerde que este programa está en vivo en Facebook en la cuenta oficial de Coavisa y puede enviarnos sus comentarios en Twitter e Instagram. Regresamos con más de Políticamente Correcto. Seguimos en Políticamente Correcto. Roberto Aspiazu, hemos hablado de alianzas y de la dificultad de que éstas se den, pero me parece a mí que la alianza que se ha visto entre socialcristianos y correísmo en la Asamblea es como la más notoria en este momento. ¿Cree que usted eso se mantenga a nivel electoral? Bueno, yo diría que es algo coyuntural, evidentemente puede llamar un tanto la atención, pero finalmente en la legislatura, sobre todo pues lo que hemos visto en estos años de mayorías móviles, indiscutiblemente ha habido en distintos momentos coincidencia entre los socialcristianos y los correístas. ¿A usted le gusta esa alianza? No, particularmente no, porque yo sí siempre he sido anticorreísta, pienso que le hicieron mucho daño al país, fue una década perdida, un discurso de ayudar a los pobres para volverse ellos ricos, evidentemente una gran frustración nacional. Desde el punto de vista histórico, yo pensaría que ha sido un periodo en el cual indiscutiblemente el país perdió tiempo, no sacó nada en positivo, institucionalmente nos colapsamos y en la parte de corrupción la tornó sistémica, y es importante destacar de que si bien hemos logrado recuperar algo en lo que esto se refiere, todavía sigue habiendo mucha corrupción en el país y es un tema que se necesita trabajar en el mediano y largo plazo con mucha seriedad como política de Estado. ¿Nebot y Lasso se repelen mutuamente? Es decir, ¿la fuerza del uno depende de la debilidad del otro o pueden coexistir como los dos en una segunda vuelta, No, por evidentemente Lasso yo diría que está lanzado, es un político que tiene un discurso coherente, sólido, creo que es un actor importante, un animador de la contienda. Yo creo que en la medida que haya más candidatos que tengan ese perfil en buena hora, los necesitamos para que el electorado pueda escoger verdaderamente a quien considere el mejor. Decía yo, Nebot tiene que tomar una decisión en la próxima semana. No puede continuar dilatando esta expectativa sobre si va a ser candidato o no hasta agosto o septiembre del próximo año. Los tiempos no le van a dar. Perfecto. Paulina Recalde, ¿qué papel juega en este momento los socialcristianos y qué papel juega el gobierno en este momento? Bueno, lo que pasa es que el gobierno se corrió de tal modo en el ejercicio de la gestión. Se corrió de tal modo, quiero decir, gana siendo de Alianza País, gana con un discurso de incluso de profundizar, radicalizar la revolución ciudadana. Y se corre tan pronto, se corre, digo, en términos ideológicos, en términos políticos, que lo que hizo o lo que ha provocado es reorganizar sin querer, sin desear, el campo de la política. Quiero decir que esto lo que hizo fue ampliar el escenario de oposición, le generó, creo que queriendo combatir, como ha querido combatir a la revolución ciudadana, finalmente el modo en el que ha gestionado el gobierno lo que ha hecho de algún modo es fortalecerla, porque le ha permitido generar una fuerza de resistencia. En el caso del Partido Social Cristiano, lo que ha tenido son dos momentos clarísimos. Un primer momento en el que concordaba, comulgaba con la política del presidente actual. Yo diría que incluso en octubre hay un momento excepcional en el que le permite, le atrinchera en Guayaquil, pero justamente con la lectura de lo que ha pasado en octubre, el Partido Social Cristiano en este momento toma una distancia radical ya del gobierno. Y en esta distancia radical necesita además hacerse de aliados
para sostener sus Pero son alianzas posturas. que le cuestionan, que son Claro, pero es que criticables. a eso voy. Habiéndose ampliado todo esto, habiéndose corrido el gobierno y generado múltiples oposiciones, ¿cierto? El gobierno lo que hace es sostenerse en Creo y en Guillermo Lasso a partir de este pacto de gobernabilidad que ha quedado muy en evidencia con las votaciones. Si esta es una fuerza, ¿cómo reaccionan las otras? De la misma manera. Se alían entonces el Partido Social Cristiano y el correísmo para lo que les es conveniente en términos Bien. político-electorales. Paulina, le interrumpo porque me tengo Sí. que ir con Jacobo, si no se me va el tiempo. Pero dejamos ahí la idea que dice Paulina. Es decir, ¿era lógico que correísmo y Nebot tengan que aliarse al punto de sacrificar incluso su reputación electoral los dos? Sí, a ver, yo creo que por un lado, sobre todo hablando de Guayaquil y la provincia del Guayas, no creo que esas dos fuerzas suenen tan contradictorias para parte del electorado. O sea, recordemos que ha habido constantemente en Guayaquil ciudadanos que han votado por Nebot a la alcaldía y por Correa a la presidencia. Esto está documentado en estudios de opinión pública, ¿no? Entonces, ¿por qué? Bueno, esto ya sería un debate para otro día, pero eso ha sucedido. Por otro lado, concuerdo con lo que dice Paulina, esto es un poco el efecto de las fuerzas que se reagrupan o que se separan. Si después de octubre hay una sensación antigobierno mucho más fuerte y este pacto de gobernabilidad en la Asamblea entre Creo y el morenismo se ha hecho más evidente, entonces es lógico que tanto el Partido Social Cristiano como el correísmo, estén más juntos o no, se vayan al otro polo de contradictores o de críticos a la situación. Y en la ¿no? campaña Nebot va a cuestionar al gobierno, va a ofrecer unas cosas al país, si es que él se lanza o los cristianos, y va a cuestionar a Correa. ¿Se va a romper la alianza electoral en las elecciones, estas buenas migas entre correísmo y Ahora, pues, cristianos? no es una alianza electoral, ¿no? No, digo, en caso de que haya ya un tema electoral, Sí, sí. esta alianza parlamentaria. Claro. Y biparlamentaria en un tema súper concreto, Claro. que es Bueno, la son no varios eliminación temas, ¿no? de los distritos. Distritos, en algunos juicios políticos. Sí, o sea, pero más allá de lo de la Asamblea. Hay o sea, varias cositas ahí, sí. Yo creo que tu pregunta va más enfocada al camino luego electoral y yo creo que eso ya es otra historia. O sea, una cosa es la Asamblea, las mayorías móviles circunstanciales y otra cosa es lo electoral. Y aquí quiero señalar una cosa importante. Nebot creo que tenía un posicionamiento claro y bastante útil hasta antes de octubre, que era un poco ese posicionamiento de tercera vía, superadora de conflictos y polarización, ni el correísmo ni el neoliberalismo extremo, ¿no? Un posicionamiento que fue ganando credibilidad con el tiempo, pero el problema es que octubre obligó a alinearse a un lado o a otro, y ahí es donde creo que todavía el PSC tiene que Perfecto. reencontrar significado. Germán Rodas, ¿qué sector está capitalizando el descontento? ¿Usted ve un outsider más allá de todas estas figuras? Como para decir, por aquí va a salir una sorpresa. Yo creería que ya no es tiempo. Creo que si las fuerzas denominadas progresistas, del centro, la izquierda, los partidos de la tendencia, logran estructurar una propuesta con la base social, se puede pensar todavía no precisamente en un outsider, sino en alguien que levante la bandera desde la organización social para enfrentar, más que al correísmo, al populismo corrupto, más que a la derecha, a quienes han gobernado y han fracasado en el país durante ¿Qué décadas. nombres se le vienen a la cabeza a usted, Germán? Y por Sí. último decía, y más que ganar a Alianza País, sancionar a un gobierno. Paulina, cuando dice se ha corrido, yo quiero entender de que se ha corrido de la propuesta inicial y ha terminado en el neoliberalismo. Eso es lo que ha ocurrido. Frente a eso, yo creo que los sectores sociales deben buscar alternativas, incluido con el nombre. Uno de los problemas que ha existido en el país es aquello de bendecir desde arriba a alguien y ponerlo. Pero Yo tiene que creo tener, según los consultores, buen conocimiento ciudadano. Los consultores les dieron en algún momento dado a los candidatos la instrucción de que no hablen sobre la corrupción y entonces no querían hablar sobre la corrupción hace algún tiempo. Claro. Ahora quieren hablar porque es un tema importante, cuando hay temas que deben ser por convicción y por doctrina que hay que ¿Usted confrontarles. ve a Isa o a Vargas presidenciables realmente? Tienen todo el derecho, Pero pero los debe ve. ser motivo de una amplia consulta en los sectores sociales. Tampoco son dueños Todo de- ecuatoriano tiene la posibilidad y el derecho a postularse. Pero otra cosa es la realidad, la capacidad en el manejo de la propuesta y la consulta social. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial. El futuro de Diana Tamaín, presidenta del CNE, está en manos de la Asamblea Nacional, que decidirá si va a juicio político o no. Luego del corte seguimos con este análisis. No se desconecte.
Mientras los políticos trazan las primeras estrategias para el inicio de la campaña que tomará fuerza en el trimestre final de este año, el gran cisma pudiera producirse dentro del Consejo Nacional Electoral. El miércoles 22, la presidenta del CNE, Diana Atamaín, llevó sus pruebas de descargo dentro del juicio político que se ventila en la Asamblea, impulsado por los legisladores de Creo, Yanine Cruz y Fernando Flores. Desde el 8 de enero, la Comisión de Fiscalización recoge las evidencias del caso. Los consejeros Luis Verdesoto y Enrique Pita ratificaron sus 4 acusaciones de presunto incumplimiento de funciones contra Atamaín. Hablamos de los errores cometidos por la Junta Provincial de Los Ríos en las elecciones seccionales pasadas, del incumplimiento de los procesos de auditoría en las elecciones seccionales y de los integrantes del Consejo de Participación Ciudadana. También está la falta de respuesta a Yasunido sobre la certificación del cumplimiento del requisito de firmas para la consulta popular truncada en el 2014 y del supuesto tráfico de influencias del funcionario Luis Tarquino Loyo vinculado a la red del cura José Tuárez, ex titular del Consejo de Participación. Loyo admitió haber sido contratado por Atamaín, quien deslegitimó todas las acusaciones. Escuchemos. Que el único interés que tienen la bancada de Creo tras este juicio político es que el vicepresidente Enrique Pita, el representante de Creo, asuma la presidencia. Está pendiente que la Comisión de Fiscalización remita o no al Pleno de la Asamblea el caso. Si lo hace, se necesitarían 91 votos para su destitución. Una eventual salida de Atamaín rompería la mayoría de influencia social cristiana que comanda el CNE, o el golpe tendría un mayor efecto institucional. Carlos. Bien, Germán Rodas, ¿qué se juega el país con este juicio político en el Consejo Nacional Electoral? ¿Despejar la corrupción o un arrebato de fuerzas entre Creo y los socialcristianos? Yo creo que lo que está en disputa es una confrontación sórdida respecto de algunas fuerzas políticas que están interesadas en ir generando espacios que consoliden su acción. Creo que hay de por medio aquello, no podemos dejar de decir que colectivamente el Consejo Electoral ha tenido dificultades. Creo que esto nos debe abrir la puerta hacia el mediano plazo para que volvamos a un sistema que era el más práctico y el más idóneo. Las fuerzas políticas más importantes deben estar allí representadas. Y por último, me parece que cualquiera que sea la circunstancia, si es que no se produce la sanción a la presidenta o a los vocales, y aún salvándose o produciéndose, como digo, la sanción, es un organismo que queda bastante golpeado, bastante herido, y puede generar en el futuro circunstancias difíciles. Sin embargo, en este momento hacer un cambio de un tapetazo también provocaría una circunstancia gravísima. Es decir, hemos llegado a un punto en el que la ciudadanía tiene que estar muy atenta, no solamente a la conducta del Consejo, sino a la conducta de los políticos en la arena político electoral, y no hacer tabla rasa también de una circunstancia que comienza a ser aprovechada políticamente. Jacobo García, si cae Atamaín, ¿quién cae? ¿El control del CNE se pierde desde el lado de la mayoría supuestamente socialcristiana correísta? A ver, es que yo creo, por lo menos yo creo, para entender esto, yo creo que esto es el reflejo de la transitocracia que hemos vivido estos años, incierta e inesperada, porque parte de lo que vemos es ese día a día que se ha ido tratando de hacer y corregir en un gobierno y en un régimen y en un contexto que no era esperado, ¿ok? Entonces, ¿por qué digo esto? Porque esto no es solamente una batalla aislada entre un partido y otro, unas fuerzas políticas y otras. Es justamente el reflejo de una transitocracia que todavía no ha generado una certeza en lo político y en lo social para ver qué tipo de instituciones son las que sirven, las que son duraderas y las que sirven a los ciudadanos. Entonces, insisto, al final el resultado puede ser se cae Atamaín y asume el señor Pita, del que yo tengo una buena imagen, del señor Verdesoto también, pero el problema de fondo sigue siendo el mismo, que si no hay acuerdos, si no hay un tejido social que se eleve a lo institucional, o sea, todo va a ser mayorías móviles ni el TCE de Acosta, ni el CNE de Pozo, ni el CNE de Atamaín. Ese es un problema institucional grave. Yo creo que el problema, voy a poner una metáfora muy rápida con el tema del metro, que hoy he pasado por ahí por lo del metro.
Estamos todo el día discutiendo en cuáles son los mejores vagones para el metro y todavía no hemos hecho los estudios sísmicos, no hemos contratado bien qué empresa es la mejor haciendo los túneles. O sea, creo que el drama de este gran país, que considero mío también, es que siempre estamos discutiendo en la esfera de arriba sin tener en cuenta cuál es el fundamento desde abajo que hará eso duradero. Sin eso no hay pacto social ni pacto institucional. Roberto Aspiazu, y en ese sentido el tema, o sea, ¿cómo administra el nuevo CNE o este CNE las reformas electorales? No va tanto sobre la suerte del juicio político de Atamaín, sino si esta Corte Nacional Electoral nos garantiza elecciones transparentes de cara a 2021, claro. Y si me preguntas, mi respuesta es no, porque hemos pasado de un modelo monopólico del correísmo a un oligopólico de las distintas y principales fuerzas políticas, en donde se ha, por decirlo así, feudalizado la Corte, las juntas provinciales electorales, dividiéndose por provincias la hegemonía de cada uno de los vocales. Y yo no creo que esto sea conducente en términos de un resultado satisfactorio para la ciudadanía. En medio de todo esto, todavía no se ha contratado una auditoría profesional del sistema de cómputo, sabiendo perfectamente que hay dudas respecto a que verdaderamente garantice la libertad del sufragio. O sea, este juicio político entonces está bien planteado en su punto de vista. Mire, yo no me meto tanto en el detalle, sino en el concepto de que esa institución, tal como está, no está sirviendo a los intereses de la gente. Eso es lo fundamental, lo principal, y ese es el mensaje que quiero transmitir a la opinión pública nacional. Eso tiene que cambiar, no puede seguir esta pelea de perros y gatos entre una mayoría y una minoría, porque tiene que haber la mentalidad de que ellos son jueces electorales y en función de tales tienen que actuar y no pensando en intereses individuales o de partidismo político. Es como esto tiene que verse y repito, independientemente de la suerte de Atamaín, el reclamo que tiene que ver por parte de la ciudadanía es que la Corte Nacional Electoral garantice la libertad del sufragio. Eso es lo principal. Y en ese sentido, Paulina Recalde, ¿cómo podemos esperar, con la preocupación que tiene Roberto Aspiazu, la aplicación de las nuevas reglas electorales que también se aprobaron esta semana vía veto en la Asamblea Nacional? Es decir, ¿es un buen espacio como para fortalecer partidos, pero con un CNE tan debilitado? Claro, yo concuerdo plenamente con lo que dice Jacobo. Finalmente, el problema estructural tiene que ver con la gran vulnerabilidad de las instituciones en este momento, cuando varias, la mayoría o todas han sido objeto de parches, desármese, arma, se vuelve a armar, se nombra de este modo. Y en ese sentido, con esa vulnerabilidad, uno, dos, con la bajísima confianza que tienen todas las instituciones en este momento en el país, el momento de más baja confianza institucional. ¿No funcionó la transición? No, evidentemente no, porque creo que la vulnerabilidad está fundamentalmente allí. La disputa política es evidente siempre en torno a un órgano electoral, esto no es nuevo, ahora son unas organizaciones políticas, mañana serán otras. En las elecciones seccionales del CNE ya dio muestras de no tener solidez y no tener liderazgo para manejar esto. El ejemplo más claro tuvo que ver, por ejemplo, con las decisiones a última hora de cómo se votaba o cómo se contaban los votos para el Consejo de Participación Ciudadana. La pregunta es, si estamos ante un escenario de baja confianza, de alta conflictividad, de evidente dispersión, fragmentación del voto, ¿a qué escenario podría abocarnos el tener un CNE con quien fuera a la cabeza frágil y vulnerable, si sabemos que eventualmente, por lo que nos dicen las elecciones en los últimos tiempos en la región y en el país, podríamos eventualmente tener un escenario apretado? ¿A qué escenario podría abocarnos un CNE frágil? ¿Y en qué debemos confiar como ciudadanos? Bueno, tiene que ver con la consecuencia de esta transición. Es decir, me parece que ahora culpar a los ciudadanos de confiar o no confiar es complicado. No es un tema de voluntad, no es un tema de pedirnos comprensión. Es reflexión colectiva de a qué escenario llevó este periodo de transición. O sea, ¿cómo entender esa transición finalmente? Entonces, ¿usted cree que en el 2021 vamos a tener también problemas de transparencia de sufragio y todo eso? Yo espero que también retorne la cordura en la confrontación interna del Consejo Electoral y actúen con probidad. Fíjese, voy a ponerle un detalle. La Comisión Anticorrupción concurrió al Pleno del Consejo Electoral y les dijo una cosa obvia. Señores, ustedes no pueden seguir entregando recursos a partidos como Alianza País, que le han descubierto que recibía recursos
por otro lado, de otra manera. No pueden Esa además mayoría agregarle. hizo a un lado los Sin informes, embargo, pues. los señores miembros del Consejo Electoral le dieron recursos. Es decir, a los que se llevaron dineros en la corrupción, también les premiamos de la otra manera. Eso nos demuestra simple y llanamente que el Consejo Electoral no ha marcado una línea de distanciamiento con los elementos fundamentales que generaron aberración Perfecto. al proceso político electoral anterior, y ojalá en el mediano plazo tengan la capacidad y la sensatez de responderle al país con seriedad, porque no podemos nosotros establecer este momento cuáles van a ser los resultados de esta pugna política en la circunstancia del caso Tamaí. Bien, nos vamos a un siguiente corte comercial y volvemos con las conclusiones. Entramos en etapa de conclusiones. Jacobo García, ¿cuál es la manera políticamente correcta de interpretar esa sensación de pesimismo ciudadano de cara a la próxima campaña electoral? Creo que iremos a una nueva elección donde habrá viejos problemas no resueltos, como el tema económico, la pobreza, la inseguridad, y esto refleja una desconexión muy grande entre los electores y las élites políticas que a día de hoy discuten de temas y de esferas y problemas que no están enganchando con el sentir ciudadano. Por lo tanto, lo más probable es que en el 2021 veamos un voto castigo, un voto protesta, o más bien que alguien represente certeza y que pueda dirigir el ánimo ciudadano hacia ahí, ¿no? Germán Rodas. Es de esperar que el proceso electoral no sea una fiesta político y de farándula, nada más. Creo que es importante que las diversas corrientes se organicen y participen activamente, y que en ese esquema los sectores sociales, populares, democráticos tengan su propia alternativa. Pero todos ellos, ojalá, asuman el compromiso de luchar contra la corrupción, no como un canto de sirena, sino como una convicción con la patria. Paulina Recalde, ¿qué es lo políticamente correcto? Yo creo que habiendo leído la fragilidad de las instituciones, la baja confianza en estas, reconociendo que hay fuerzas y actores políticos que tienen la capacidad en este momento de organizar, pero sobre todo leyendo que estamos viviendo un momento de frustración y de profundo enojo de la población, la pregunta es, ¿vamos a abocarnos a un escenario para generar que venga un tiro al aire? ¿O vamos a leer esto seriamente para que lo siguiente sea fortalecer la democracia? Me parece que esa es la pregunta fundamental en torno a 2021. Roberto Aspiazu. Diría que hemos entrado en cuenta regresiva, falta apenas un año hasta la elección de primera vuelta. Eso supone definiciones en términos de qué va a pasar con Jaime Nebot. Igualmente, el correísmo va a tener que definir una candidatura de una figura laica que no esté tan identificada con el pasado. Evidentemente veo muy difícil que se entiendan con los indígenas, que de modo propio van a tener su propio candidato. Y paralelamente, pues yo quiero poner énfasis respecto a lo que mencionamos en el acápite previo del programa, en el sentido que es muy importante recuperar la credibilidad del Consejo Nacional Electoral. Eso en este momento es más importante aún que estar especulando sobre futuras candidaturas. Y bien, es absurdo señalar que el comportamiento ciudadano y el de los políticos frente a los problemas que ahora tiene el país vaya a marcar definitivamente el proceso electoral que arrancará en varios meses. No es el momento para cantar victoria sobre el repunte de algún político o caudillo, ni para anticipar la derrota de quienes hoy la tienen difícil. Las cifras y reflexiones que hemos repasado esta mañana deben motivarnos a que, lejos de hablar de alianzas electorales, pensemos más bien en grandes acuerdos nacionales para combatir los dos lastres del Ecuador de este 2020, su agobiante desempleo y la necesidad de que el combate a los corruptos concluya en una justicia respetable. Solo así levantaremos cabeza. Hasta el próximo programa. Sin duda, la carrera por las elecciones del 2021 nos traerá sorpresas. Nos vemos el próximo domingo, 10:30 por Ecoavisa.